Bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast Conversaciones Ellas Líderes. Nuevamente yo me encuentro aquí acompañada de Marbelia y Marcela. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se encuentran? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo con ustedes y poder compartir. Sí, qué gusto estar con ustedes también que nos acompañan y han estado con nosotras a lo largo de esta serie que hemos estado conversando, hablando acerca de lo que debemos saber acerca de la ideología de género. Y el tema de la conversación de hoy que vamos a tener, chicas, es los peligros frente a la ideología de género. Hemos estado conversando, mencionando acerca de algunos desafíos, ¿no? Las repercusiones, resultados de una ideología que tal vez profesa buscar la liberación, progreso de un género también o igualdad, pero teniendo no solo efectos contrarios en la sociedad, pero también que van en contra de los valores que tenemos como cristianos e hijos de Dios, ¿no? Ahora la pregunta o la intención tal vez de esta conversación es que nosotros podamos identificar, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como creyentes o tal vez el rol de la familia, de los padres? Pero empecemos conversando tal vez acerca de lo que, bueno, plantea el mismo título de esta conversación, que son los peligros. ¿Cuáles son los peligros que tenemos frente a esta ideología? Bueno, la sociedad va a fragmentarse. Eso va a ser el primer peligro que vamos a tener que resistir. Y vamos a tener una sociedad que va a perder totalmente la identidad del individuo. Y al perder la identidad del individuo, porque va a fomentar privilegios en fantasías y no en respuestas sociales a las propias biologías, vamos a ir requebrajando también la función de la familia como célula biológica, ¿no? Es como la familia principalmente es la reproducción de una célula que va a traer vida. Entonces vamos a atentar la continuidad social y también un parámetro de justicia, ¿no? Porque como hemos visto en las anteriores sesiones, lo que provoca la ideología de género es una igualdad mediante cuotas de crímenes, porque va a traer igualdad de cosas que no somos iguales, frustrando las propias inclinaciones y preferencias de la mayoría porque responden a un funcionamiento principalmente biológico. Wow, impactante. En la práctica de consejería, algo que nosotros notamos en este último tiempo, por ejemplo, es justamente el aumento en casos de confusión de género. Y, o sea, vemos a adolescentes muy confundidos en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su identidad, cada vez en mayor cantidad. Y otro tema que tiene relación es el aumento que hay en casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Wow. Cuando en realidad se promueve lo contrario, Sí, nosotros así es. estamos viendo el incremento en violencia, ¿no? Y esto es algo palpable y cotidiano que está sucediendo. Sí, también vemos, creo que el avance, ¿no? De esta ideología y lo que impone actualmente en países en Europa, ¿no? Ya también ahora en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto a nivel de estructura, sociedad y luego tal vez, y que interfiere con precisamente este núcleo de la familia, ¿no? Que es un diseño también de Dios. El problema va a ser que la ideología de género se impone con estados en constante expansión. Es un tema de una imposición estatal, porque los propósitos políticos de esta ideología son autoritarios. Uno no ve políticas que se respaldan con ideología de género o que emergen de la ideología de género en estados que no estén en constante expansión. Viene totalmente ligado porque son los estados los que van a imponer estas políticas socavando la soberanía nacional de cada país por imposiciones que son funcionales a una agenda internacional. El problema que enfrentamos entonces es un globalismo, y cuando digo globalismo no hablo de un comercio, de libertad de comercio como la globalización, sino hablo de un globalismo y de una élite internacional que finalmente va a imponer una agenda, una visión que no va a tener que ver con igualdad, sino va a tener que ver finalmente con quebrar el paraguas de contingencia a
al totalitarismo que es la familia. ¿Y qué va a conseguir quebrando la familia? Obviamente la intromisión de políticas o de agendas internacionales dentro de la misma sociedad, ¿no? El problema de no respaldar la identidad es que estamos quebrando el derecho de los niños de tener un respaldo identitario en la mamá y el papá y tener un respaldo y una cobertura cultural frente a una intromisión. No nos olvidemos que la familia principalmente es eso, la familia es una entidad donde se produce vida, precisamente porque hay una funcionalidad biológica, por eso es una célula, se expresa como una célula, como un parámetro de organización de célula, no como un átomo, porque no se trata de un individuo, se trata de un grupo de individuos en el que son formados tanto en afectividad como en sociabilidad. La familia va a ser el primer, por así decirlo, núcleo en el cual un individuo aprende a sociabilizar. Y va a ser el primer núcleo en el cual el individuo aprende a la afectividad. Por ende, el individuo aprende a tener su identidad y su brújula para orientarse en cuanto a lo social. La familia transmite cultura, la familia hace cultura, la familia hace valores. Y si tenemos una intromisión del Estado en la regulación de esta cultura y de esta identidad y quebramos ese parámetro de contingencia, lo que vamos a ver es una intromisión del Estado y manipulación del Estado como papel de la familia. Entonces lo que vamos a ver es que el totalitarismo no es otra cosa que cuando el Estado empieza a absorber la función que debería ser civil, o sea, la función que debería ser de la familia. Entonces lo que vemos es la instrumentalización del individuo en función al Estado y no va a tener como parámetro de contingencia cuando se rompa el paraguas y cuando se rompa las identidades funcionales de la familia. Wow. Si no tenemos una identidad sólida en la familia y hacemos resistencia por cubrirla, lo único que nos queda es el individuo suelto que va a obedecer obviamente otro patrón de socialización y otro patrón de cultura y otro patrón de organización, y esto lo va a cumplir el Estado. Esa es la finalidad del romper con la estructura de la familia. Por eso es tan valiosísimo en la Biblia que se diga que la figura de la familia representa a Cristo y la iglesia, porque es la figura perfecta para entender cómo la cristiandad iba a pegar y cómo iba a tener permanencia en tiempo. Lo que nosotros ahora vemos es que al quitarle la patria potestad al papá, al quitarle la identidad al niño a través del padre y de la madre, estamos rompiendo la estructura familiar. ¿Y quién la va a tomar? Obviamente la va a tomar el Estado. Familias con mayor poder de decisión, estados con menor poder de adoctrinamiento. Wow. Y eso es propio. Nosotros vemos en los regímenes soviéticos, en las revoluciones, en los países comunistas, en los países de izquierda, de estados súper fuertes y totalitarios y arbitrarios, vemos que la primera estrategia política que hacen es romper con la identidad familiar, la identidad biológica de los niños y la identidad familiar para sustituirla y hacer que los niños, en vez de individuos socializados por padres y madres, tengamos individuos funcionales al Estado. Por ejemplo, una feminista de género, Alexandra Kollontai, proponía en su libro de la familia un Estado en el que críe, eduque a tu hijo, que alimente a tu hijo. ¿Por qué? Porque quería ser funcional todo al Estado. Y cuando digo Estado no estoy hablando de territorio, estoy hablando del político de turno que está sentado. Entonces lo que estamos haciendo es romper el paraguas de contingencia. Cuando permitimos que la ideología entre, estamos quebrando
las identidades y estamos quebrando la familia. La familia tiene la funcionalidad de producir vida por ser hombre y mujer. Es la única posibilidad de reproducirse, si no lo que tenemos es la extinción social. Y Wow, tenemos sí. también cultura e identidad. Eso es terrible, ¿no? Es terrible porque estamos delegando ese poder de vida a, al Estado, porque si no lo toma la familia, lo va a tomar el Estado. Y es el tema, por eso hay que velar mucho y hacer resistencia por la patria potestad, ¿no? Hoy en día nosotros estamos viendo una intromisión de esta agenda, porque es una agenda Ujú. en la educación, por ejemplo. Así es, sí. Y estamos vulnerando a las familias, a el poder inclusive y al derecho humano de las familias de ejercer su patria potestad. En el artículo 26 de los derechos humanos habla de que las familias deben tener preferencia en elegir la educación de sus hijos frente al Estado, precisamente por esto, para evitar que el Estado adoctrine e instrumentalice a la gente para sus fines personales, que nos gustaría que sean fines loables, pero generalmente por nuestra naturaleza caída son fines que satisfacen al político de turno. Entonces Así tenemos es. esa pérdida de resistencia y esa pérdida de lo que hace la familia, de proteger al individuo, dándole afecto, dándole capacidad de socializar. Y de hecho, el gobierno generalmente dice que sea la familia la que proteja económicamente al niño, porque un niño solo no se vale. Económicamente quien le da alimento y ropa es la familia. Claro, puja para que económicamente la familia sostenga, pero cuando se trata de la formación de cultura, de educación y de afecto, ahí sí quiere que los padres saquen las manos, cuando en realidad debería ser ahí más que todo, cuando los padres pongan las manos, porque el individuo no es solamente material, el individuo es también social y el individuo es una construcción de historia en la que se hace importantísimo el poder de la familia y el poder de decisión y de transmisión de valores que debe tener la familia. Wow. ¿Qué otros peligros, Marcela, crees que, o relacionados con lo que dice Marbelia, menciona Marbelia, o que tú has visto, tal vez puedes ver que trae esta ideología de género? En realidad, este punto que comenta Marbelia ya me parece un punto súper, súper importante, ¿no? Porque el lugar por eminencia donde se nos cría de manera desinteresada es pues la familia, ¿no? Y eso ha sostenido nuestras sociedades y nuestras culturas en todo el tiempo de existencia que ha tenido la humanidad. Ir en contra de esto y dejar la formación de nuestros hijos al gobierno de turno me parece terrible en muchos aspectos, ¿no? Tal vez uno de los que resalto es el hecho de que cuando nosotros trabajamos individualmente con las personas, en específico en el área de consejería, uno de los efectos que notamos mayor en las personas es el efecto que produce la familia en su formación, en todos los sentidos de su vida, ¿no? Tanto de manera positiva como de manera negativa. O sea, la familia es vital en la forma en la que uno se desarrolla como individuo, ¿no? De manera integral. Entonces, si nosotros permitimos que se vulnere un organismo tan importante como la familia, estamos destruyendo directamente nuestra sociedad, ¿no? Wow. Y desde mi perspectiva no hay algo que dañe más la calidad de vida de los ciudadanos que el efecto del trauma, el dolor y todo esto, que normalmente los gobiernos, las sociedades no toman mucho en cuenta cuánto daña un entorno o una cultura. Situaciones como el abandono, situaciones como el no aprender a vincularse, situaciones como el daño que se ha sufrido, digamos, en la infancia. Entonces, si nosotros desprotegemos a nuestros niños y permitimos que nuestras familias sean destruidas, realmente lo que estamos haciendo es promoviendo el malestar integral de nuestra sociedad. A mí eso me parece realmente un tema relevante, ¿no? Sí, tiene un impacto muy profundo tiene que ver esto con las generaciones, ¿no? Tiene que ver con nuestra descendencia y hablando de este tema de la educación, que
dicho sea de paso, ya lo mencionó Marbelia, pero es algo ahorita bastante relevante en el contexto en que nos encontramos porque nos estamos en esa disyuntiva en estos precisos momentos, ¿no? ¿Cuáles serían las repercusiones, ¿no? A la larga, que podrían haber a la larga si desde el colegio se educa a los niños en esta dirección? El problema es el adoctrinamiento, ¿no? Esto viene en un paquete completo. Viene ideología de género con totalitarismo de izquierda, con totalitarismos Mm, políticos. Entonces, toda una bolsa. De hecho, una de las principales demandas de ideología de género, porque va a ser parida por el feminismo de género, va a ser el aborto, que no es otra cosa que el atentado intrauterino del ser humano. Eh, entonces, va a traer toda una desvalorización de valores absolutos que contribuyen a la continuidad social. El problema de esto es que se lo va a socializar con individuos que no tienen la madurez o no mm, tienen el momento o no tienen la estación de edad para comprender también estas cosas. Entonces mm, lo que creamos es confusión. Creamos confusión y creamos adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento es funcional al Estado, funcional al régimen de poder, funcional al interés del político que va a sacar tajada de este pensamiento, que finalmente lo que hace es instrumentalizar a las mujeres y a la gente que puede mm, tener alguna percepción distinta a la de su biología. ¿Para qué? Para promover negociado, ¿no? Para mm, promover sí. políticas de mutilaciones, políticas de aborto, que obviamente producen muchísimo dinero y dinero a costas también de, de la gente, de cada nación, a costa de los impuestos. Entonces, todo un quiebre de justicia, todo un quiebre de una verdadera equidad, toda un quiebre de una verdadera inclusión, ¿no? Es importante entender que si esto lo toman otros, literalmente, juega la carta y la vuelca a una total desventaja, Mm, porque la familia principalmente sirve para la reproducción, ¿no? Y mm, la familia principalmente es el vínculo afectivo, el vínculo emocional, el vínculo socializador. A mí me encanta decir un ejemplo. Este ejemplo yo lo saqué de un discurso que hizo Agustín Laje ante el Senado del Perú. Y él, que es un politólogo, filósofo, señala que el ejemplo más fehaciente de un individuo que no tuvo familia y que concluye con su propia extinción es Víctor de Averón, que es como el Tarzán, como la historia de Tarzán. Es mm, un hombre que mm, carecía de familia y fue criado por la selva, y en la selva, digo, y lo van a rescatar ya un poco, habiendo desarrollado un poco mayor, y Víctor en definitiva no llega a integrarse socialmente nunca, no desarrolla una afectividad, una emotividad, queda en una condición prácticamente de animal para siempre y muere wow, a muy temprana edad. O sea, la extinción de su vida estuvo condicionada a la falta de desarrollo social y de un desarrollo wow, social que destaque o que ayude a su propia naturaleza, que es una naturaleza social de habla, de intercambio, de cuidado y de protección. Entonces, eso es lo que pasa con el individuo cuando no tiene una familia que le socialice valores mm, y que en vez de socializar valores empiece a socializar políticas del interés del gobierno de turno. Mm. wow, Que ese es el problema del adoctrinamiento, que el adoctrinamiento no va a traer una realidad para ser subsanada o para ser mejorada, va a traer un interés para ser contribuido. mm, Entonces, por eso se avala que sea una educación científica. ¿Por qué? Porque la educación científica va a trabajar en la contribución de aspectos de mejora en cuanto a una realidad y a la esencia misma de la humanidad.
no va a contribuir a que se llene el bolsillo del gobierno de turno. Entonces, no es una realidad. Por ejemplo, la OEA, en la última convención que se tuvo en el Perú, tenía más puntos para tratar acerca de la diversidad de sexo en vez de puntos que respondan a una realidad que era las políticas de desarrollo económico. Era la primer cumbre que se llevaba a cabo después de una pandemia. Y la pandemia lo que primero que trajo, sin lugar a duda, fue una socavación económica terrible. Y la agenda, en vez de tratar formas de desarrollos económicos y de sacar de la pobreza de la crisis a la sociedad, está tocando temas de identidad sexual y de la diversidad sexual, ¿no? Que con la interseccionalidad va muchísimo más allá que solamente una identidad sexual, sino también una búsqueda de cualquier sistema de opresión. Entonces viene también una opresión racial, una opresión de cualquier tipo de cosmovisión, y lo que hacemos es una segmentación y una categorización del hombre, y perdemos entonces el concepto de justicia genérica en la humanidad. Entonces tenemos unas políticas que están basadas en una total subjetividad y una falta de respuesta a lo real. Y la familia funge en torno a necesidades reales. Una familia funcionalmente constituida puede dar esa identidad al niño y ese derecho de identidad de un hombre y de una mujer, porque tiene que tener las características arquetípicas y prototípicas del hombre y la mujer. Entonces tiene derecho de tener esa identidad para desarrollar su personalidad y para desarrollar su coraza al enfrentarse a lo social. Algo muy interesante, por ejemplo, es que los niños, este estudio, por si acaso, si lo quieren leer, está en el libro de Núñez, es una pareja que apellida Núñez, que se llama Revolución Sexual, que dicen las personas, o los varones, perdón, que han tenido déficits de una figura materna son más propensos a tener enfermedades del corazón. Y existe una tendencia entonces inclusive de tomar síntomas psicológicos por falta de identidades o de literalmente cuidado de esa área emocional que les puede dar una identidad correcta y una identidad natural que responde a una realidad. Wow, increíble. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que este paquete de ideologías simplifica al ser humano como un ser productivo, o sea, que funcional simplemente, como bien decía Marbella, a los gobiernos de turno, y pierde de vista la característica humana del ser humano, ¿no? Y eso es perder nuestra humanidad, es perder totalmente nuestra identidad, ¿no? Y eso es muy peligroso. Sí, ahora frente a estos desafíos que vemos y tal vez hay más ejemplos que podemos dar de los peligros en general y también las amenazas que tal vez se presentan para aquellos que creemos de una manera diferente a lo que propone esta ideología, ¿no? Pero tal vez para esta última parte del tiempo que tenemos juntas ahora, hablar acerca del rol que tenemos en esto como creyentes o frente a estos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿O será que como Iglesia de Cristo estamos actuando o tomando la posición que debemos tomar en la sociedad con respecto a estos peligros, desafíos, corrientes? Yo creo que como iglesia tenemos una llamada de atención en este tema, ¿no? Creo que como iglesia nosotros no hemos cubierto nuestro rol, no hemos cumplido con los propósitos para los cuales hemos sido diseñados como iglesia en algún sentido, ¿no? ¿En qué aspecto? En el sentido de que de alguna manera como iglesia nosotros nos hemos concentrado en aquellas actividades o funciones que iban dentro de nuestros cultos, ¿no? Y a veces hemos perdido de vista el efecto que podemos producir como iglesia fuera y más allá de nuestras paredes, ¿no? Y me incluyo porque soy parte de la iglesia. Creo que nosotros necesitamos revisar cómo estamos llegando a nuestra sociedad, porque creo que nuestro rol es súper importante.
Todo este tema de identidad básicamente se lo aprende a través de los modelos que nosotros vemos, ¿no? Y como iglesia estamos diseñados y destinados a mostrarle a la sociedad el modelo que Dios ha fijado para cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando nosotros estamos tal vez más centrados en nuestros cultos o en nuestras actividades internas, en lugar de impactar nuestra sociedad, creo que hemos perdido un poco de rumbo o de parte de la visión y del propósito que tenemos en esta tierra, ¿no? Entonces, pienso que sí, como iglesia necesitamos llamar nuestra propia atención, ¿no? Despertar un poco ante esto y ver de qué manera nosotros somos capaces de impactar realmente en nuestra sociedad y transformar nuestra sociedad en lo que respecta a nosotros, ¿no? Lo primero que podemos hacer es trabajar por tener familias sólidas, ¿no? Lo primero que nosotros podemos hacer. Creo que otro rol importante de la iglesia es que también nosotros podemos funcionar como familias sustitutas o como comunidades de apoyo. Hablábamos un poco antes de entrar a cámara sobre cómo como iglesia nosotros podemos modelar estos varones y estas mujeres que tal vez no se encuentran dentro de las familias por diferentes razones, ¿no? Nosotros podemos ejemplificar el propósito de Dios para la sociedad, ¿no? Y tenemos un desafío grande que va más allá de vivir bien como individuos, ¿no? O que va más allá de solo tener una buena familia por disfrutarla, ¿no? Que tiene también sus beneficios, pero, o sea, tenemos un rol que va más allá de ello, ¿no? Que es impactar nuestra sociedad con nuestro ejemplo. Si una familia dentro de nuestras comunidades no cuenta con los ejemplos de feminidad o masculinidad saludables, para eso estamos nosotros como iglesia, ¿no? Para ayudarles a estas familias y suplir estas carencias. Dios nos ha diseñado así y nos ha dado este mandato de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho que hacer, sí creo que nos hemos equivocado mucho, pero también creo que hay mucha esperanza porque no por nada está pasando cosas como ahora conversar de este tema, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad. Las crisis son muy buenas oportunidades para repensar y para resurgir, ¿no? Y creo que estamos en ese punto como iglesia. Sí, retomar la posición que se nos ha dado como el Señor, que el Señor nos ha dado como iglesia, mejor dicho, ¿no? En la sociedad, de liderar en realidad en esta área como en otras. Hablando de esto mismo, Marbelia, de acerca del rol de los creyentes, ¿cómo realmente nosotros podemos tomar una posición? ¿Qué hacer para no ser pasivos, tal vez, y ser más activos frente a esta ola de desafíos, ¿no? En base a lo que estamos hablando, ¿no? De que el Señor ha puesto en nosotros por diseño y también por mandato, ¿no? Como el cuerpo de Cristo en la sociedad. Bueno, podemos hacer resistencia. A lo largo de la historia, el cristianismo siempre hizo resistencia a la cosmovisión en la cual él ascendía, ¿no? Ha habido una resistencia contra una visión funcional del Estado en el Imperio Romano, ha habido una resistencia después en la Edad Media contra una cristiandad que se entrelazaba también a través del Estado, ha habido una resistencia en la recuperación a través de la reforma de la libertad económica, financiera y de educación. Ha habido una resistencia en pensamientos que contribuían a la esclavitud. Eso lo ha hecho también la cristiandad, la abolición de la esclavitud. Ha habido resistencia en dar de verdaderas inclusiones a las mujeres, a los niños, a los esclavos. El pensamiento del cristiano en esencia es un pensamiento de resistencia a fin de imponer una forma de pensar que realmente dignifique y considere lo natural, porque lo natural es creación de Dios y es un diseño de Dios. Frente a esta agenda que es muy ambiciosa, porque yo creo que a diferencia del pasado, ninguna política ha sido tan ambiciosa como el pretender que se pueda cambiar la naturaleza del humano, como lo propone esto, pero
en la Biblia dice que las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Entonces, y que el cielo y la tierra pueden pasar, pero que la palabra de Dios no va a pasar. Pero dice, finalmente el pensamiento del hombre va a ser como heno y hojarasca, pero la gloria de Dios y el pensamiento de Dios permanece para siempre. Así que su cultura va a permanecer. Y lo que uno simplemente tiene que hacer es difundir y llevar adelante el ejercicio que dijo Jesús que hagamos, ser sal y luz de la tierra. Sal y luz. Sal porque si nosotros como cristianos, la sociedad se va a extinguir. La sal lo que tenía era la característica de preservar las cosas. Por eso es que en el pensamiento de la cristiandad hay tanto valor para preservar la vida, para dignificarla la vida. Su esencia misma estaba en contra de la muerte, ¿no? Tanto, por ejemplo, de la muerte de los niños, cuando eso era muy común cuando hacían el cristianismo, como también las penas capitales que se hacían en los circos romanos. O sea, la cristiandad siempre va a garantizar la continuidad de vida en todos sus aspectos filosóficos y prácticos. Por eso los cristianos somos sal y somos luz porque precisamente rescatamos esta verdad. Así es. Somos luz porque rescatamos el poder que existe en la verdad y no en una ideología, en ideas falsas que simplemente movilizan masa. Nosotros movilizamos vida y eso está en nuestra misma fe, en nuestra misma confesión, en nuestra misma profesión y obviamente debe reflejarse en nuestros mismos accionares, ¿no? Así como la familia es un núcleo celular de reproducción de vida, la iglesia también. La iglesia es una familia. Entonces la iglesia puede dar la identidad de hogares que tienen una disfuncionalidad en cuanto a su poder identitario. Y en la Biblia dice, Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. Entonces nosotros somos la esperanza. ¿La esperanza de qué? De brindar y de socializar ideas y verdades que lleven a vida eterna y lleven a un mundo mejor, literalmente, con mayor compasión, con mayor inclusión y mayor posibilidad de vida. Así que está en nosotros y uno afecta más de lo que uno cree. Ya le dijo Dios a Abraham que dentro de él iba a haber una gran nación y que iba a tener hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y él empieza solamente con un Isaac. Entonces nosotros tenemos mayor influencia de la que creemos y si somos madres tenemos grandes naciones en nuestro vientre y si somos personas que están dentro de una comunidad tenemos más influencia de la que creemos. Así es. Así que simplemente nos toca hablar la verdad, defender la verdad, impartir la verdad, pero ser libres en esa verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces tenemos que informarnos para entender entonces el valor que tiene la perspectiva de fe que fue dictada por el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y ese ha sido el fin, la meta, ¿no?, de estas conversaciones que hemos tenido, conversaciones, ellas líderes, sobre todo lo que debemos saber sobre ideología de género. Y es nuestra esperanza de que de estas conversaciones hayamos salido tal vez como creyentes más afirmados en nuestra identidad y no solo por la necesidad tal vez en la que nos encontramos frente a estos desafíos, sino por el llamado que tenemos de Dios, de poder tomar la posición que Él nos ha dado como hijas de Dios, como la iglesia de Cristo, para también poder desarrollarnos, ¿no?, de la mejor manera, adecuadamente, dentro de el marco que es el diseño de Dios, y también respondiendo al llamado que tenemos no solo de primeramente sanar nuestras heridas, sino de ayudar a otros también a sanar, ¿no? Así que, y
como decía Marbelia, ¿no? Entender de que tenemos más influencia de la que creemos, ¿no? Que realmente el Señor nos ha llamado a liderar desde el Espíritu, ¿no? Como decimos aquí, creemos, enseñamos en ellas líderes de adentro hacia afuera, y en el lugar donde estamos ahí el Señor quiere usarnos también para verdad y libertad. Así que gracias por habernos acompañado en este capítulo, esta serie de episodios. Gracias a Marcela, Muchas a Marbelia gracias. por habernos honrado con su presencia, su aporte. Ha sido un honor realmente poder compartir con ustedes y esperamos que esta serie realmente sea de bendición. Nos vemos en el próximo capítulo.